The Nature Conservancy es una fundación que arribó en el año 2008 a la Argentina y tiene como principal objetivo restaurar los pastizales naturales y conservar el agua dulce en nuestro país. En Fortín Chacabuco, una estancia de la Fundación en Bariloche, se lleva adelante un sistema de producción sustentable de ovinos y bovinos respaldándose en un sistema holístico. Un dato interesante, en tan solo 5 años se multiplicó la carga por hectárea gracias a la introducción de este sistema. The Nature Conservancy es una organización mundial sin fines de lucro que trabaja para crear un mundo donde las personas y la naturaleza puedan prosperar. La mayor amenaza de la producción ganadera en Patagonia es el pastoreo excesivo y estudiarlo es el objetivo principal de Gwen Kulseje en la estancia Fortín Chacabuco. Aquí los proyectos de pastoreo sostenible se adaptan y difunden. Fortín Chacabuco es una estancia que está en el ecotono, que está entre el bosque patagónico y la estepa andino, por lo cual tiene una diversidad mucho mayor de cualquiera de estos otros dos. Por lo cual ves bastante diferente flora, diferente fauna. Es una zona rica en ese sentido, ecológicamente interesante, y por eso también la razón por la cual queremos preservarlo un poco, ¿no? La estancia, como dije, tiene 4.516 hectáreas. Antes era 10.000, se vendió la mitad en los 80, antes que se donó la estancia a una ONG, que es lo que ahora es el dueño. Y la meta que tenemos es que queremos hacer producción, como se hacía antes, con oveja, con vaca, tenemos algunos caballos también, pero a la vez queremos hacer también conservación, que quiere decir que veremos algunas especies exóticos y algunas especies nativos que queremos proteger y los exóticos queremos controlar o eliminar directamente. Y eso es el trabajo que hago yo. Gwen, ¿qué es el sistema holístico y cómo lo implementan aquí en Fortín Chacabuco con vacas y ovejas? Cuando el dueño donó la estancia a la ONG, que se llama The Nature Conservancy, que está en 74 países en el mundo, puso condiciones. Y condición número 1 era que volvíamos a la producción, porque esta era una estancia muy turística antes, y que esa producción tenía que manejarse con manejo holístico. El manejo holístico es una concepción de Alan Savory, que es un señor inglés que vivía mucho tiempo en África y veía como los parques nacionales tenían mucho mejor su pastura que las estancias de al lado. Y empezó a observar que los animales, como los búfalos, los antílopes, etc., se movían solos atrás de la lluvia, comían lo que tenían que comer, hacían caca donde tenían que hacer caca, y con eso solo se afloreció la pastura y los animales se iban. Y el descanso que tuvo entonces ese tipo de pasto hizo que tenía una riqueza enorme. Empezó a implementar esa idea en las estancias al lado de los parques, por lo cual se llama planificación rotativa, pero es una partecita nomás de todo eso. Empezó a tener muchos resultados y así como se fue volando por el mundo, Estados Unidos, Australia, Latinoamérica, y acá llegó hace unos 10, 15 años atrás, cuando The Nature Conservancy también estaba acá y quería implementar eso en la Patagonia para combatir la desertificación. Se juntaron con Ovis 21, que es de Pablo Borrelli, y Pablo Borrelli es como el experto de holístico acá en la Patagonia. Así se conocieron el método y querían implementarlo en la estancia también, por lo cual nosotros hacemos lo mismo. Es como mirar la estancia no solamente desde el punto de vista animal, mirar el pasto, mirar el suelo, mirar el agua. Es bien holístico, entonces miramos todas esas partes naturales, miramos la parte social, entonces cuántos gauchos tenemos, qué disponibilidad hay, cómo están formados ellos, la parte económica, cuánto plata hay, qué podemos hacer de inversión, y esas son las 3 patas, ambiental, social y económico, que genera un manejo holístico. ¿Qué sistematización necesitan para aumentar la carga según las bases de este sistema holístico? El campo cuando llegamos tenía portreros, ¿no? Pero los alambres estaban muy caídos, por lo cual lo primero que queríamos hacer es subir los alambres para poder implementar una rotación adecuada, por decir, porque esta estancia está formada de mucha estepa y un poco machine. Acá en esta zona generalmente es un 3%, nosotros tenemos un 3,2% de machine, que es la parte más productiva, más palatable para el animal, y el resto es estepa. Pero la estepa agrega, como el postre de la comida, agrega algo de comestibles también. Por lo cual dijimos, ok, que también queremos hacer es poner los animales en el machine, pero a su vez que se vayan a la estepa a comer el resto de la flora que hay ahí. Más que nada la oveja hace eso. La vaca
es más vago, queda más en el machine, es como le gusta más allá, necesita mucho más comida que la oveja, pero estamos logrando que la vaca también se va a la estepa. Entonces hemos visto un cambio infernal en la materia orgánica y en la receptividad del campo, simplemente implementando este sistema de que hace 3 años y medio estamos haciendo eso nomás. Para realmente decir que un campo responde necesitas unos 5 años. Este campo tiene 4.500 hectáreas, de lo cual 175 hectáreas es machine, un 3,2%, que genera 80% de la biomasa que necesita el animal. Hemos logrado levantar los alambres, por lo cual ahora podemos rotar de una forma en la cual si están acá, no están allá, que antes sí se pasaban continuamente de portero a portero. Y estamos ahora en el fase 2, donde estamos como terminando eléctricos para que cuando se comió el machine a unos 2,5 centímetros, le sacamos de ahí, ponemos eléctrico y van a la estepa. Y ahí comen el resto de lo que queda en el porterero eso. El manejo holístico es una técnica de producción ganadera que permite duplicar la rentabilidad de un campo a partir de la regeneración de pastizales, tiempo que permite el aumento de la carga animal. Gracias a este sistema, Fortín Chacabuco multiplicó su equivalente oveja por hectárea en tan solo 5 años. Cuando empezamos hicimos las primeras medidas, biomasa disponible, había un 1.200 equivalente oveja de receptividad. Eso fue en 2015-16. Ahora 2019-2020 estamos en 3.000. Entonces hemos aumentado bastante la receptividad gracias creo a ese manejo, y teníamos que aumentar los animales porque también va en contra si tenés pocos animales, porque ahí no está la presión suficiente para darle ese impacto al pasto. Entonces hemos aumentado de 200 ovejas a un equivalente hoy de 1.700 animales. Ese 1.700 animales puede llegar hasta 3.000, entonces no estamos todavía donde queremos estar, pero con la producción y con querer hacer más MPM que genera mellizas en las ovejas, podemos aumentar mucho más el stock de animal. ¿Y qué propósito productivo tienen las razas de ovejas que están criando aquí en el ecotono? En este momento tenemos 470 ovejas madres. Es un campo de cría en principio, y tenemos 110 vacas. Todo hacen su cría y después se van a otro campo a engordar. Cuando llegamos eran todos merinos y todo lo hemos comprado, de que serán unos 400, 500 animales en total, fueron MPM. Entonces estamos yendo como así MPM, no es una cosa que ya queremos llegar, pero el MPM es interesante por el tema de los mellizos, de buena carne, y de la lana es suficiente. No estamos buscando una lana súper fina ni nada de eso. Simplemente estamos buscando más cantidad, más stock para poder hacer ese impacto. En este momento, bueno, la última esquila fue en septiembre. Nos dio 19,2 microfibra y de 65 de rinde, que está bien. En promedio, mirando los otros productores de la zona, estamos como en un promedio. Podríamos tener mejor finura, pero bueno, nuestro meta en este momento no estamos poniendo el enfoque ahí. De vacas tenemos Angus y Hereford. Estamos yendo más hacia Angus que hacia Hereford. Los 3 toros son Angus y eso están fantásticos. Están más homogéneos las vacas que las ovejas. La oveja, como teníamos mucho viejo, mucho joven, ahora estamos como tratando de equilibrar la manada de oveja también. El merino multipropósito o MPM en Argentina es una versión importada de Australia, renovada y mejorada, que busca ganar mercados que premien el manejo sustentable y el bienestar animal. Gwen comparte el impacto de la alimentación en la calidad de lana y la carne de oveja. Este tipo de pastura en sí, si viene el año bien, favorece el rinde, no favorece la microfibra. Al revés, sí. Entonces es más duro la comida, por ahí mejor fina la lana también. No es algo que tengo acá muy estudiado, estamos recién empezando con unos biólogos de la INTA y unos veterinarios para ver el lote merino, el lote MPM, qué diferencia da en rinde y en microfibra y cómo afecta eso a los animales comiendo en la misma pastura, por ejemplo. Nos gusta mucho el MPM por estas razones, que dan más mellizo, que la carne está bueno, que la lana no es algo que estamos queriendo mejorar excepcionalmente en este momento, como está bien, está en promedio.
La introducción del pastoreo intensivo de ovejas y ganado dejaría el suelo patagónico desnudo y susceptible a la desertificación. Gracias al estudio interdisciplinario en Fortín Chacabuco, esta técnica sustentable de producción ganadera promueve el aumento de la rentabilidad, recuperando el ecosistema. Cuando empezamos acá, como dije, había condiciones del dueño anterior y como él quería producción con conservación, teníamos que tener una idea de qué vamos a hacer con la conservación. Necesitamos una línea de datos de base para ver si lo que hacemos con los animales, que hacemos con la conservación, si tiene un impacto positivo o no. Y ahí empezamos a conectarnos con las universidades, con CONICET, con las diferentes instituciones, a ver si podíamos armar unas investigaciones que servían a nosotros y a ellos también. Y por ejemplo, tenemos 28 proyectos de investigación en este momento, que es una locura de cantidad, pero a la vez nos da una cantidad de datos súper importantes. Y estamos, por ejemplo, estudiando en las ovejas cómo se comportan las diferentes categorías, dónde comen, el perro pastoral que va y vive con la oveja también tiene un collar, y estudian qué hace el perro, si queda cerca, si se va más lejos, cómo cuida la oveja. Bueno, todo eso nos da información sobre el comportamiento del animal. A su vez estamos estudiando los pastizales, entonces estamos viendo con datos de imágenes satelitales, con dron y al campo, tomando transectas relacionado con el clima, o sea, temperatura y lluvia, en qué medida el pasto crece o no crece, y eso pasándolo también por la rotación de los animales, entonces cuánto tiempo están en cada potrero, después con los satélites miras cómo te quedó la biomasa, y ahí nos da un dato también que tenemos que relacionar si esto está funcionando o no. Bueno, si hay un montón de ejemplos de investigaciones que hacemos. Acá ven unas cajitas ahí en los palos, es otro proyecto, por ejemplo, que no tiene tanto relación directo, pero sí indirecto, que están estudiando unos biólogas la inmigración de golondrina. Son 180 cajitas que vienen a chequear todos los días durante el verano para ver cuántos huevos pone, cuántos se ponen en los nidos, cuántos animalitos hay, cuándo están, cuándo no están. Y todo eso da una base de cómo se portan los pájaros en machines, y los golondrinas se dejan tocar, son muy fáciles después no se van, por decir. Y da como como un código de cómo se comportan quizás otros pajaritos que dan una información súper importante sobre el estado ecológico del machine. Entonces, si hay cierto tipo de pajarito, puedes decir que el machine está sano, ¿entendés? Y eso, bueno, son todos estudios de base que al futuro nos van a dar mucha información, y justo con la tecnología que hablamos, decir, wow, una maravilla, ¿verdad? Para Wenjulseje, apostar a la biodiversidad es la clave para alcanzar el equilibrio natural entre especies naturales y exóticas. Que se busca es un equilibrio. Estamos en una zona impactada por especies exóticos como el pino, el sauce, la rosa mosqueta, el cardo, el bisón, el ciervo, el jabalí. Son todas especies que no solamente son exóticos, pero son invasivos, como toman el lugar del nativo, porque son mucho más fuertes o tienen más supervivencia directa que la especie nativa. Y lo que nosotros veremos es cómo podemos controlarlo o no, esa especie, para que haya un equilibrio más natural, porque si lo dejas avanzar, a lo largo perjudica a otra especie y se pierde. Eso es lo que está pasando mundialmente, pero justamente en ese paisaje que es tan importante por la biodiversidad que tiene, nos pareció bueno estudiarlo y probarlo, más que nada para que otros campos después también lo puedan implementar. Entonces, por ejemplo, de los sauces hemos hecho un estudio también con biólogas de todo el río o arroyo Chacabuco. Tiene muy denso, poco denso, nada de sauce. Fueron a plantar 200 chacay, que son los arbolitos que son nativos, que tienen un alto porcentaje de fotosintética, entonces son súper proteínicos para los animales, y lo plantaron chiquitito, ¿no? En la zona de denso sauce, medio sauce, etc. Y vieron que donde más proliferación tenía era justamente donde había mucho sauce, porque lo protege, por ejemplo. Entonces, si querés cambiar un paisaje porque querés sacar más sauce, está bueno plantar primero los chacay hasta que crezca y después sacar el sauce, por ejemplo. Bueno, ese tipo de cosas
nos dio ese estudio. Si no, habíamos dicho, bueno, hay que sacar todo, poner el chacay y quizás no había crecido por efecto sol, efecto animal, ciervo, etc. ¿Qué objetivo y estrategias se están planteando para lograr un equilibrio en el sistema y aumentar la productividad y producción en forma sustentable? Seguir con el tema de conservación, entonces estudiando formas en lo cual podemos controlar las especies exóticas, por un lado. Por otro lado, aumentar la producción para llegar a esa meta de receptividad que tenemos, perfeccionar aún más la forma de cómo rotamos, también mirar mucho el animal, es decir, ya sé que la forma más tradicional quizás es mirar al animal y después el pasto, y nosotros hacemos al revés, entonces estamos aprendiendo mucho sobre el animal también. Y como todos nuestros animales van juntos, las madres, los jóvenes, las vacas, las ovejas, los caballos, van todos juntos al mismo potrero, y cada uno tiene otras necesidades, seguir estudiando también ese comportamiento, a ver si favorece o no al animal, y asegurar que en momento de mucha necesidad proteínica están en el cuadro adecuada. Nuestra rotación no es lo mismo todos los años, cambia completamente. Tenemos un registro, por ejemplo, sabemos que si pongamos las ovejas arriba en invierno van a sufrir, entonces sabemos que tiene que venir más abajo. Sabemos que si pongamos las vacas en época de tiempo más difícil económico en Bariloche, hay más riesgo de que se te lo lleven. Entonces, ese tipo de cosas tomamos todo en cuenta cuando hacemos la planificación. Tenemos todos los registros del año pasado. Y cosas que pasan. Hace 3 años tuvimos un crisis porque habían pasado las ovejas al otro lado del Chacabuco acá, en primavera, estaban todos pariendo sus ovejitas, se despertó un lote de jabalí y lo hizo muy mal a la oveja, lo empezó a comer, no podíamos cruzar la oveja porque el arroyo estaba muy alto, teníamos que construir un puente. O sea, los jabalíes se comían las ovejas. Sí, que pasa de cada tanto, no es muy común. Pero cuando se despierten de su invierno de comer muchos raíces y tienen mucha necesidad de proteína y se encuentran con un lote de ovejas, es probable que lo puedan atacar. ¿Sí? Así, ese tipo de cosas lo tomamos en cuenta, pero luego dije, bueno, el año próximo no vamos a poner las ovejas en el mismo lote, lo pongamos en otro. Y así vamos viendo con experiencia qué sirve mejor que otro. La producción ovina argentina bajo los parámetros holísticos aún tiene mucho para seguir creciendo. Wen Hulseje especifica los desafíos que tiene la producción ganadera en Argentina y cómo imagina el trabajo con el grupo CREA Patagonia. Cuando nosotros llegamos, veíamos que la Patagonia, ya hemos vivido en Santa Cruz también, entonces veíamos que la Patagonia, la gente son súper autosuficientes, pero hay poca interacción. Pensamos que será bueno tener un grupo de productores que se pueda alimentar uno con el otro, de conocimiento, y además un grupo CREA que está conectado en todo el país, trae muchísimo conocimiento de otras zonas también, podría servir. Entonces queríamos armar un grupo CREA acá, lo hemos hecho gracias también a Santiago Nazar, que es el presidente de Sociedad Rural de Bariloche, y se formó finalmente el grupo este año, desde 2019, ya estamos en 2020. Hemos podido juntar unos 9 productores, de lo cual ahora estamos definiendo cuál será el objetivo. El primero era establecer un grupo y ahora en enero vamos a hablar del objetivo del grupo a largo plazo. Entonces no te puedo decir todavía, pues no sé. Que sí sé que es importante que este grupo en Bariloche avanza como tal cual los otros grupos de CREA en la Patagonia, para que la Patagonia tiene su propia fuerza y forma de interactuar sobre temas como ovino, que el resto del país no está tan conocido quizás. Yo veo que una de las metas, por ejemplo, de productores acá en la zona es hacer más obras de agua. Tenemos varios cursos de agua fantásticos, pero hay todo un tema de sequía hacia la línea sur que va a la costa, igual que toda la parte que va hacia más adentro del país, que todavía no hay tanto conocimiento aplicado por los productores, y yo creo que ahí está como una ganancia grande de poder conectarnos con otros, a ver con el cambio climático cómo seguimos produciendo a la misma forma que estuvimos, utilizando mucho más el recurso de agua.